ustedes han observado que existen en la vida cristiana muchas personas que viven todavía como que si estuvieran ancladas al antiguo pacto. Lejos de ellos fortalecer su relación íntima con el Señor de forma directa, están en búsqueda de intermediarios. Estas personas persiguen a otros líderes que muy probablemente puedan ser buenos líderes cristianos, pero los tienen casi como que si fueran un Jacob, un Abraham, un Moisés o tal vez un Josué. Pero ciertamente estas personas suelen aún reemplazar sus tiempos de devocional con el Señor por solamente escuchar una prédica, tal vez en YouTube, en Facebook, en TikTok o en alguna otra red social de su preferencia. Estas personas se conforman con solamente leer un devocional corto y ya sienten que están satisfechos espiritualmente hablando. O tal vez, como el día de hoy muchos solamente vienen los domingos, se sientan y escuchan un sermón y de ahí el resto de la semana se olvidan del Dios que les habló en el sermón. A estas personas, si se les pide que den un criterio bíblico acerca de un tema específico, lo más probable es que en el mejor de los casos digan cosas o frases como estas: el pastor dijo tal cosa. O dicen, en una prédica creo que escuché esto o aquel otro. O tal vez pueden decir cosas como, ¿sabe qué, hermano? No lo sé, pero déjeme irle a preguntar a tal o cual persona. Y si bien es cierto, esto no tiene nada de malo, especialmente para aquellos cristianos que tienen poco tiempo en el Evangelio, porque esto ciertamente es algo que nos edifica. Cuando nosotros como cristianos podemos escuchar a otros predicadores, a otros expositores del Evangelio y podemos nutrirnos de lo que Dios les ha permitido a ellos conocer, ciertamente podemos ampliar nuestra visión como cristianos. Lo malo es cuando este tipo de actividades reemplazan lo que vendría a ser nuestro momento de intimidad con nuestro Dios. Cuando uno se conforma a lo que ciertos hombres han dicho, pero no invierte tiempo en buscar directamente de la palabra de Dios lo que Él nos desea comunicar, entonces, por eso muchos de nosotros vivimos todavía como niños espirituales, buscando solamente la leche o el alimento espiritual que de otras personas emana, no siendo capaces de trazar por nosotros mismos la palabra de verdad para edificarnos y alimentarnos en nuestra vida espiritual, mucho menos a otras personas. Estas personas que acabamos de describir son cristianos que por fuera parecen cristianos vivos, pero que por dentro están muertos. Viven una vida artificial. Sus órganos espirituales, por así decirlo, funcionan, pero funcionan tal cual fuera una maquinaria sin alma. Sus mentes meditan en la verdad del Altísimo, pero solamente lo hacen repitiendo pensamientos prestados, sin discernimiento ni convicción propia. Sus ojos espirituales contemplan al Dios, solamente lo perciben como que si fuera una luz, pero una luz que proviene de la luna, no como la visión directa al momento de observar el sol. Sus pulmones espirituales respiran el aliento vivo del Espíritu Santo, solo inhalando ecos ajenos que nunca transforman el alma. Sus corazones espirituales no palpitan con constancia el gozo de Cristo, sino que sufren de arritmias espirituales, latidos alterados por emociones que son pasajeras y que son inducidas por terceros, sin raíz en una verdadera comunión con Cristo. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Si usted se siente identificado con esto, es que probablemente usted está haciendo estas cosas. Y el Señor en este día quiere amonestarnos y hablarnos por medio de este sermón para que no sigamos estos pasos. Para estas personas que acabamos de describir, cuando vienen los momentos de la aflicción, desean y buscan la ayuda del Señor, pero la buscan en los montes.
Están buscando de líderes o de referentes espirituales que en muchos de los casos y en el mejor de los casos pueden llegar a ser hasta buenos cristianos. Pero como seres humanos son débiles, son falibles y son pasajeros. Olvidando así que nuestra vista debería de estar puesta primordialmente en Dios, no en sus siervos, en el Creador y no en las criaturas. Es por eso que el sermón del día de hoy tiene por el nombre No en los montes, sino en Dios. Leamos el Salmo 121, el cual estaremos reflexionando y estudiándolo el día de hoy. Dice así la palabra: Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El bosquejo de este sermón va a ser de la siguiente forma. Vamos a estar viendo en el versículo 1 y 2 y vamos a estar respondiendo la pregunta: ¿a quién acudiremos por ayuda? De los versículos del 3 al 6 responderemos la pregunta: ¿cómo es nuestro ayudador? Y en el 7 al 8 vamos a estar respondiendo de qué nos guarda Dios y por cuánto tiempo es esa guarda que Él hace de nosotros. Finalmente estaremos viendo ciertas aplicaciones o conclusiones acerca de este sermón. Bien, en el primer punto vamos a estar viendo a quién acudiremos por ayuda. Si leemos el verso 1, el salmista habla poéticamente cuando dice lo siguiente: levantaré mis ojos a los montes. Y él hace la pregunta: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Muy probablemente para el salmista existía esta concepción que también existía en el pueblo, la asociación que ellos tenían con respecto a los montes, y que la revelación de Dios por lo general para ellos se dio siempre en esos lugares. Uno de los eventos más importantes y trascendentes para la nación de Israel fue cuando el Señor le dio la ley a Moisés. Y vemos ahí la razón o una de las tantas por las cuales en la mente del judío los montes representaban prácticamente el lugar de conexión de la divinidad con nosotros como seres humanos. Veamos en Éxodo capítulo 19, versos del 16 al 20. Dice así: y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Entonces vemos en este relato como una de las comunicaciones más importantes para el pueblo de Israel, al menos hasta ese momento, había sido provista nada más y nada menos que en un monte, que en el monte Sinaí, como decía. Y con todo este escenario tan imponente y a su vez para ellos aterrador, porque ciertamente no debió haber sido nada fácil para ellos escuchar el estruendo y a su vez ver esas llamas
que ciertamente imponían mucho temor en la visión que ellos tenían acerca de este monte. Es así como el salmista nos lleva a nosotros como lectores, y mucho más a los que estaban en esa época, a pensar lo siguiente: dado que Dios nos ha hablado en los montes, entonces, ¿será que nosotros debemos de esperar que de los montes baje la ayuda para nosotros? La respuesta inmediata del salmista en el verso 2 es la siguiente: mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Noten, hermanos, que el salmista no está diciéndole al pueblo, nuestra ayuda viene del Señor. Él está diciendo, mi ayuda. Él lo está particularizando a él como individuo. Es casi como que el salmista les estuviera diciendo, a ver, pueblo, yo no sé ustedes, no sé si ustedes van a esperar que su ayuda baje del monte, pero mi ayuda viene del Señor. Esto quiere decir que el salmista no se guiaba por las concepciones que tenía la mayoría, no se guiaba ni siquiera por los grandes sabios o eruditos de su pueblo, sino que se guiaba solamente de lo que el Señor le hablaba y le enseñaba a él. Él estaba seguro y convencido de que su ayuda no se originaba en los montes, sino en Dios. Él entendía que Dios trascendía los montes, pues como dice en este verso, dice que hizo los cielos y la tierra. Por más grandes e imponentes que puedan ser los montes, el salmista entendía que Dios no solamente había creado estos montes, sino había creado al mundo entero y aún todo el universo. Toda la existencia provenía de Dios. Esto lo testifica en muchas ocasiones las Escrituras. De hecho, si ustedes van a una referencia y buscan esta expresión, los cielos y la tierra, van a encontrar muchas y muchas expresiones o versos que apuntan a esta realidad. Pero solo para cuestiones de ilustración voy a poner 3 versos para que entendamos por qué el salmista escribe lo que escribe. Génesis capítulo 1, verso 1, nada más y nada menos el primer versículo de toda la Biblia dice, en el principio creó Dios, o Dios creó los cielos y la tierra. En Éxodo capítulo 20, verso 11, el segundo libro de la Biblia dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y más adelante en el Salmo 115, verso 15, dice, benditos sean del Señor. Y fíjense la expresión nuevamente, que hizo los cielos y la tierra. De manera que es bastante probable que el salmista, al momento de escribir esto, tenía en mente todos esos versículos que ya venían del antiguo pacto. Anteriormente habíamos leído Génesis y Éxodo, que ciertamente eran versículos que ya hasta ese momento se habían escrito. Entonces, nada raro sería que en el entendimiento del salmista estaban este tipo de textos. Por ende, él depositaba toda su confianza en el Señor y no en los montes. Pero esto a nosotros, ¿cómo nos habla en la actualidad? Nosotros no vivimos en una nación como Israel y tal vez no tenemos esa concepción de que de los montes va a venir nuestra ayuda. Pero muchas veces nosotros como seres humanos estamos buscando ayuda exclusivamente de los seres humanos que nosotros consideramos que tienen tal vez más autoridad, más conocimiento o sabiduría que nosotros. Y lejos de acudir a Dios, primeramente, acudimos a seres humanos que son tan falibles como nosotros. En Jeremías capítulo 17, verso 5 se nos dice lo siguiente: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Nuevamente la misma idea. Si ustedes quieren confiar en el hombre, el Señor lo dice, no lo digo yo, malditos serán.
Y dice, y aquel que hace de la carne su fortaleza, y del Señor dice, aparta su corazón. Pero espero que tampoco esto que estoy diciendo se malentienda. Ahora, esto no quiere decir que aquí nosotros estamos predicando un cristianismo a manera de una especie de llanero solitario. No estamos llamando a vivir aislados de la iglesia ni aislados de nuestros líderes, sino más bien lo que estamos nosotros haciendo hincapié en que eso no debería ser lo primordial para nuestra vida espiritual. De hecho, las Escrituras nos hablan muchas veces acerca de lo bueno que es tener compañías, sobre todo compañías de aquellas personas que son, espiritualmente hablando, más maduras que nosotros. En Eclesiastés capítulo 4, versos del 9 al 10 nos dice así: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Entonces, versículos como este nos están haciendo ver que tampoco esto quiere decir que debemos estar viviendo nuestras vidas espirituales aislados del resto. Debemos de también tener personas que estén a nuestro alrededor. Pero también en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 6, verso 2, nos dice: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. De manera que es Cristo mismo quien nos está mandando a llevar las cargas los unos de los otros. Pero esto jamás debe de constituirse en un reemplazo a nuestra relación directa con nuestro Dios. Y a eso es lo que apuntamos. Nuestra ayuda primordialmente va a venir de Dios y no tanto de los hombres. Aun cuando venga muchas veces de los hombres, esta tiene que ser orquestada por nuestro Dios. En Salmo 118, versos 8 y 9 dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Por esto nuestra visión como cristianos debe de estar puesta primariamente en Cristo, que es la revelación misma de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, tenemos en claro ahora, por estos dos versículos, que nuestra visión no puede estar en las criaturas, ni en los montes, ni en aquellas personas que pueden ser muy probablemente personas más sabias que nosotros, más maduras que nosotros, que nos podemos apoyar en ellas, sí, pero nuestra ayuda primordialmente siempre debe de estar en el Señor. Esto nos conduce al punto número 2, y vamos a ver ahora cómo actúa o cómo es nuestro ayudador. Versos 3 y 6. En el verso 3, en la parte A, lo describe de la siguiente forma: a que Dios como nuestro ayudador dice lo siguiente: no permitirá que tu pie resbale. Ahora, ¿qué significa, hermanos, lo que Dios aquí nos está diciendo? ¿Qué significa que Dios está diciéndonos a nosotros que Él no va a permitir que nuestros pies resbalen? ¿Significa esto que acaso que nosotros como cristianos somos inmunes a la caída? ¿Significa esto que a partir del momento de conocer a Dios en nuestras vidas, no hay forma en que nosotros de alguna manera resbalemos ni solo un instante? Creo que es obvio pensar que esto sería una mala interpretación. De hecho, podríamos afirmar que cualquier interpretación que sugiera que ser un cristiano significa jamás caer o jamás hacer o que nos pase algo malo en nuestras vidas, sería una interpretación errónea y falsa. Es decir, no existe pare de sufrir en el cristianismo. De hecho, yo me atrevería a decir, y lo voy a soportar por lo que dicen las Escrituras, que esto sería una interpretación diabólica. En Lucas capítulo 4, del verso 9 al 12, fíjense cómo Satanás interpreta un salmo.
Él está citando el Salmo 91, específicamente los versículos 11 y 12, y fíjense cómo lo aplica. Dice así: entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense cómo utiliza Satanás este verso. Él no lo está interpretando de manera correcta, sino que prácticamente hace una interpretación literal. Le dice: mira, Jesús, estamos aquí en el lugar más alto del templo, tírate abajo. Si el Señor ya te prometió que Él enviará a sus ángeles a que te guarden, para que tu pie no resbale o no tropiece. Y el Señor claramente, con el versículo que le está dando, le está diciendo no, porque eso sería tentar a Dios. Entonces, entendemos que este pasaje, o pasajes similares a este, no son una licencia a que como cristianos podemos hacer lo que nos da la gana. Total, Dios no dejará que nuestro pie tropiece. Sería equivocado pensar así. Pero si esta no es la interpretación correcta, entonces usted me dirá: bueno, pero ¿qué significa este verso o versículos como este? Bueno, lo más correcto sería entender aquí al salmista que este hace una alusión a una caída primordialmente vista desde un punto de vista, espiritual. Esa es la visión más precisa de esto que está hablando aquí el salmista. De hecho, veamos un versículo que tal vez nos pueda ayudar a aclarar mejor esta visión. Salmos 94, versos 17 y 19, dice así: si el Señor no hubiera sido mi ayuda, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Fíjese que aquí el salmista está diciendo, en el verso 18, si digo mi pie ha resbalado, está utilizando una expresión muy similar. Pero fíjense cómo es la respuesta, dice, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Y después en el 19 dice, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Entonces, ¿a dónde apunta esto? No apunta a una realidad tanto que sea algo visible, sino a una realidad del alma. De forma que podemos entender que cuando el salmista declara que no permitirá que nuestro pie resbale, es una declaratoria de que nuestro Dios nos va a sostener, aún en las aflicciones. Que Él será nuestro ayudador en momentos de aflicción, tanto por causa del pecado de otros, como a veces por causa del pecado de nosotros mismos. Por ende, sabemos que aún podríamos caer nosotros como cristianos, pero lo importante de esto es que el Señor no va a permitir que sigamos caídos. Salmo capítulo 37, versos 23 y 24 nos dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Y fíjense lo que dice: cuando caiga, no dice si cae, dice cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Ven entonces que esto que acabamos de leer no implica que jamás vamos a caer de ninguna manera, sino que aún en el momento cuando caigamos, el Señor va a sostener nuestras manos y no va a permitir que estemos en ese estado por siempre. Pero sigamos leyendo el verso 3, la parte B, y leamos hasta el verso 4, dice: no se adormecerá el que te guarda, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Este verso muy probablemente hace alusión a lo que para ellos en esa época era muy conocido, que era el tema del pastoreo con las ovejas. Para ellos era conocido que cuando los pastores
estaban por mucho tiempo pastoreando sus ovejas, pues obviamente como seres humanos que eran, llegaba un momento de fatiga. Y esa fatiga producía que ellos se sintieran con deseos de dormir y muy probablemente se durmieran. En el momento en que ellos dormían o estaban adormitados, era más propenso para que las ovejas pudieran ser de alguna forma afectadas, ya sea por lobos rapaces o por algún otro tipo de animal que podría acechar al rebaño. Y esta más o menos es la alusión que aquí el salmista está tratando de evocar en el lector. Pero lo importante de nosotros entender este verso es que cuando aquí refiere de nuestro Dios, está diciendo que Él ni siquiera se adormita. De hecho, Elías, cuando estaba enfrentándose a los profetas o a los sacerdotes de Baal, una de las alusiones que él hace es precisamente esto. Leamos lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 27. Dice: como al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Fíjese la burla de Elías hacia su Dios falso. Dado que Elías sabía que era un Dios que no era real, que no era verdadero, decía: despierten a su Dios, tal vez su Dios está dormido. Pero hermanos, nuestro Dios ni siquiera se fatiga, peor aún se duerme. Isaías capítulo 40, verso 28 dice: ¿acaso no lo saben? ¿Es que no lo han oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Hermanos, si nuestro Dios no se fatiga, jamás va a estar adormitado. Y si no se adormita, jamás se dormirá. Esto nos hace ver a nosotros como cristianos que cuando podemos nosotros decir que Dios es nuestro ayudador, que Dios es quien nos cuida, esto debe de traernos a la mente que jamás, ni un solo segundo de su vida, usted está desamparado. Aun cuando usted piense y vea todas las adversidades y crea que tal vez Dios no lo está escuchando, el Señor está con usted. Pero sigamos leyendo el verso 4 en la parte B, que nos dice: el que guarda Israel. Ahora, todas estas alusiones que hemos visto, que dice que no se adormecerá, que no se dormirá el que guarda Israel, usted me diría: bueno, hermano, y ahora, cuando dice el que guarda Israel, ¿quiere decir entonces que aquí está hablando del Israel étnico? Nosotros no somos israelitas, o al menos la gran mayoría, por no decir todos los que estamos aquí presentes, no somos israelitas. ¿Significa entonces que estas promesas no son para nosotros? No les voy a responder yo, sino voy a permitir que el mismo apóstol Pablo, por medio de su carta a los romanos, se las responda. Romanos capítulo 9, versos del 6 al 8. Fíjense lo que dice aquí. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces entendemos que este verso apunta a que Dios no es ayudador del Israel étnico, del Israel que era por la sangre o por la carne, sino de aquellos que han creído. Y por creer en Cristo, entonces somos herederos de esta promesa. En Gálatas capítulo 3, verso 14 nos dice lo siguiente: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entendemos entonces, hermanos, que cuando aquí se nos está hablando que esto es para Israel, obviamente en ese tiempo ellos evocaban la nación de Israel como tal.
Pero a la luz del nuevo pacto, a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, entendemos que esto es una promesa para el Israel espiritual. Es decir, para aquellos que hemos creído en Jesucristo. Sigamos leyendo ahora el versículo 5. En el 5 nos dice lo siguiente ahora. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Nuevamente sigue reafirmando la ayuda del Señor, en este caso lo llama que es nuestro guardador. Pero ahora nos dice que el Señor dice, es tu sombra a tu mano derecha. Imagínense, visualicen lo que está aquí diciendo. Generalmente, las personas en nuestra población en su mayoría son diestros. De manera que la mayor cantidad de nosotros, si vamos a hacer algo, por ejemplo, con un celular, con una computadora, si voy a abrir la puerta, si voy a arreglar algo, lo hacemos siempre con nuestra mano más diestra. O por lo menos tratamos de que la mayoría de las cosas que exijan más fuerza, más precisión, sean hechas con nuestra mano más hábil. De manera que aquí cuando el salmista está diciendo que el Señor va a ser como la sombra a nuestra mano derecha, nos está diciendo, todo eso que tú vayas a encaminarte a hacer, el Señor siempre estará como esa sombra que va siguiendo tu mano. A donde te muevas, Él va a estar contigo. En el Salmo 16, verso 8 nos dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Entonces vemos aquí que si tenemos al Señor constantemente delante de nosotros, Él estará, dice, a nuestra diestra. No porque sea algo literal, nuevamente le decimos, pero porque eso era una forma de entender para el pueblo que toda acción que iba a ser encaminada por ellos iba a ser por medio del Señor. Es decir, que el Señor iba a estar ayudándolos en cada emprendimiento que ellos iban a tener. Más adelante en el verso 6 se nos dice, el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Ahora, esto es una alusión para el pueblo, para recordarles todo lo que ellos vivieron cuando salieron de Egipto y cuando atravesaron por el desierto. Una de estas remembranzas está en el Salmo 105, verso 39. Miren lo que ahí se dice. Extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Entonces, ¿qué es lo que hacía el Señor en su cuidado con su pueblo? Pues en la noche, cuando el sol estaba en todo su fulgor, les ponía una nube para que los cubriera y para que no se cansaran, o al menos no se cansaran tanto. Y en las noches, para que pudieran ver, les ponía una columna de fuego. Y a su vez también para que pudieran calentarse. Entonces, el Señor, tanto de día como de noche, iba a tener cuidado de su pueblo. Por lo tanto, esta es una afirmación que apunta a ejemplificar, por medio de hechos o eventos pasados, el cuidado de Dios hacia su pueblo. ¿Y qué más nos dice? Que si Dios en el pasado hizo esas cosas, hoy en el presente las seguirá haciendo. En Malaquías capítulo 3, verso 5, o verso 6, nos dice lo siguiente: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Por tanto, si Dios en el Antiguo Testamento se manifestó de esa forma, de la misma manera hará Él con nosotros estas cosas en nuestras vidas. Pero sigamos viendo el resto del Salmo 121. Ahora leamos lo que viene del 7 al 8. Vamos a estar respondiendo aquí de qué nos guarda Dios y por cuánto tiempo. Ahora que el salmista ya nos ha revelado quién es nuestro ayudador, qué es lo que hace, cómo Él obra, ahora Él va a responder de qué nos va a proteger. En el verso 7a, Él dice, el Señor te protegerá de todo mal. Si ustedes se dan cuenta, esto guarda cierta relación con el versículo 3, cuando habíamos leído que decía, no permitirá que tu pie resbale.
Aunque Dios puede librarnos ciertamente del mal material o del mal terrenal, su mayor cuidado para nosotros es en cuanto a nuestra vida espiritual. Vamos a leer Juan capítulo 17, verso 11. Y quiero que presten mucha atención a las palabras de Jesucristo. Dice lo siguiente nuestro Señor: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjese la petición del Señor hacia el Padre. Dice, guárdalos en tu nombre. Según nuestra concepción, guardarnos, si nuestra concepción fuera guardarnos absolutamente de todo mal, entonces sería necesario que el Señor nos saque de este mundo. Porque en este mundo, Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero fíjense lo que dice más adelante en el mismo capítulo 17 de Juan. Juan 17 del 15 al 17 dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces aquí el Señor, ¿qué nos está diciendo? A ver, yo no te estoy pidiendo, Padre, dice, que los saques del mundo. Es decir, Él no está pidiendo al Padre que nos evite cualquier tipo de aflicción o sufrimiento, sino lo que Él está pidiendo es, Señor, guárdalos del maligno. Y acuérdense que dice que el maligno está buscando destruir nuestra alma. Dice que está buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿cómo el Señor nos va a guardar? Como dice en el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces está en la palabra de Dios el poder suficiente como para guardar nuestras almas del maligno. Entonces, a la luz de la Biblia y de nuestras mismas experiencias como seres humanos, entendemos que el ser guardados del mal no significa vivir sin aflicción, sino más bien ser sostenidos, aún en la aflicción. No se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo con firmeza, sabiendo que aquel que nos llamó jamás nos dejará solos. En Isaías capítulo 43, verso 2 nos dice lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Fíjense lo que dice, no dice una vez más, si pasas por las aguas, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y prosigue, dice, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermanos, esto no es una promesa a no sufrir, a no tener ninguna caída, a no tener ningún golpe, ninguna aflicción de ningún tipo, sino es decirnos, el Señor, a pesar de que puedan pasar por aflicciones, que las vamos a pasar todos, si es que no la estamos pasando, el Señor estará con nosotros. Esta firmeza y fidelidad es la que manifestaron los amigos de Daniel. Cuando ustedes se recuerdan la historia de Nabucodonosor, cuando él erige una estatua de oro y le dice a todo el pueblo, a ver, en el momento en que ustedes escuchen los instrumentos, todo el pueblo se va a arrodillar ante la estatua. ¿Y cuáles fueron los únicos 3 hombres que permanecieron de pie sin hacer esto? Sadrac, Mesach y Abednego. Y fíjense lo que ellos les dicen. Le dicen lo siguiente al rey, en Daniel capítulo 3, verso 16 al 18. Sadrac, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Fíjese la fe y la firmeza que tenían estos hombres en cuanto a su convicción para con Dios. Ellos no estaban ligando su fe
a los sucesos de su vida. Cuando ellos dicen, dicen en el verso 17, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Ellos sabían que Dios podía librarlos del horno, pero ellos están conscientes que Dios, al ser soberano, también podría decidir no hacerlo. Y aún si Él no lo haría, fíjense lo que ellos dicen: oh rey, no serviremos a sus dioses ni adoraremos a la estatua de oro que ha levantado. De manera que la obediencia de ellos no estaba en sujeción a lo que Dios hacía por ellos. Ellos obedecían a Dios, o habían decidido obedecer a Dios, aún a pesar de que Dios hubiera decidido no librarlos. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos solamente a la espera de que Dios nos libre de todo mal, y cuando nos viene el mal, entonces nos renegamos de Dios? Eso no debería de pasar en nuestras vidas, sino deberíamos de aprender de ejemplos como estos hombres para ser fieles a nuestro Dios. Lo que debemos entonces entender como cristianos es que Dios es nuestro bien y que no hay ningún bien que esté fuera de Él. En el Salmo 16, verso 2 nos dice: yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Y fíjense la expresión final: ningún bien tengo fuera de ti. Hermanos, el único bien absoluto para nosotros los cristianos es nuestro Dios. Ciertamente hay muchas cosas que para nosotros nos hacen bien. Una buena comida es un bien para nosotros, pero no es un bien absoluto. Porque a la final la comida que estoy ingiriendo tal vez me está enfermando. Tal vez me produce algún malestar. Tal vez tener un trabajo puede ser un bien, pero el trabajo también nos puede cansar, nos puede estresar. Entonces no es un bien absoluto. Pero Dios, desde todo punto de vista, es un bien para nosotros. Por eso el salmista entiende que fuera de Dios, es decir, fuera de la voluntad de nuestro Dios, no puede existir bien. Entonces, nuevamente, si Dios es nuestro bien absoluto, entonces todo lo que se aparte de su voluntad puede ser considerado como mal. Y a esto es lo que apunta aquí el salmista, a decir que Dios nos guarda de todo mal. Él nos guarda que nuestros corazones y mentes siempre estén en Cristo y no en otras cosas. Filipenses capítulo 4, versos del 6 al 7 dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, fíjense lo que termina diciendo: guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo es un llamado a que no estemos afanosos tanto por las cosas del mundo, que pongamos toda nuestra carga en Dios, como dice aquí, mediante oración y súplica y con acción de gracias, que a veces nos olvidamos de agradecer al Señor. Y cuando hagamos eso, entonces, ¿qué dice? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Por eso, en el verso 7, en la parte B, complementa esta idea cuando dice: Él guardará tu alma. El mal del que Dios nos está librando aquí es el mal que puede dañar nuestras almas, que nos puede conducir a incredulidad y aún a condenación eterna. Por eso Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo capítulo 10, verso 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿a qué vamos a temer? ¿A los que matan el cuerpo? Según este versículo, no. Más bien teman a aquel que puede coger su alma y, como dice aquí, y hacerla perecer
en el infierno. Finalmente, en el verso 8 dice: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta acción de guardarnos, como dice en este versículo, será tanto al salir de nuestro hogar como al entrar de nuestro hogar. Si ustedes se ponen a pensar, generalmente cuando nosotros estamos en nuestro hogar es cuando, entre comillas, más seguro nos sentimos. Aún en el hogar nos pueden pasar muchas cosas, pero por lo general cuando uno está en su hogar se siente más seguro. Pero cuando uno sale, generalmente se expone a múltiples peligros y riesgos propios del mundo en que vivimos. Por eso aquí el salmista nos dice que Él nos guardará, dice, en nuestra salida y en nuestra entrada. De hecho, Él evoca un versículo en Deuteronomio capítulo 28, verso 6, que dice así: bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Pero por si no nos quedara claro aún lo que nosotros estábamos preguntando, bueno, ¿cuándo o hasta cuándo el Señor nos va a guardar? El salmista termina diciendo en este verso 8 lo siguiente: desde ahora y para siempre. Es decir, el cuidado de Dios, nuestro ayudador, nuestro guardador, no solamente está en un tiempo específico, sino está desde ahora hasta toda la eternidad. En el Salmo 103, verso 17 nos dice: pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Confirmando así que su protección es para siempre, es decir, que su protección nunca acaba. Con esto en mente, hermanos, vamos a las aplicaciones de este sermón. En primer lugar, quiero que siempre recuerden lo siguiente: el Señor nos guardará siempre. Parece trillado, parece algo repetitivo, pero yo creo que al evaluar nuestras vidas muchas veces es evidente que nosotros no siempre tenemos este concepto en nuestras mentes. Decimos a veces en nuestras bocas: sí, el Señor nos está guardando, pero no actuamos como lo que decimos. Por eso es importante siempre recordar estas cosas. Esto lo extraemos de los versículos 3b, del 4 y del 8, que el Señor nos guardará siempre. En Judas capítulo 24, verso 25, en Judas versos 24 y versos 25, este no tiene capítulos, dice lo siguiente: y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces aquí Judas, ¿qué nos está diciendo? Aquel que es poderoso para guardarlos, y fíjese cómo dice: guardarlos a ustedes sin caída, y añade, y presentarlos sin mancha en su presencia, o en presencia de su gloria. Entonces nuevamente confirmamos la idea que acabamos de decir. Cuando Dios nos guarda, ciertamente nos puede guardar de cosas que pasan y suceden en nuestra vida, y de hecho Dios lo ha hecho. Pero la mira del Señor está puesta siempre en nuestras almas. Por eso, como dice aquí, Él nos va a guardar, dice, sin caída, y nos va a presentar sin mancha. Pero como punto número 2, debemos de recordar que Él guardará también nuestra alma de todo mal. Puede que nos guarde, como les decía yo, de cosas que suceden en nuestro día a día, cosas propias de este mundo, pero el énfasis siempre está en el alma de nosotros. Romanos capítulo 8, versos del 38 al 39, dice una de las declaraciones más impactantes y más hermosas de la palabra de Dios. Dice así: porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿a qué apunta el Señor cuando nos guarda? Precisamente a que nosotros jamás nos desliguemos o nos apartemos de Cristo Jesús, que es nuestro Señor. A eso apunta el hecho de que Dios nos guarde o de que Él sea nuestro ayudador o nuestro guardador, a que jamás nos desliguemos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. En tercer lugar, el mismo Dios que fue el guardador de su pueblo, como habíamos visto en los versículos 5 y 6, cuando hacía la remembranza de lo que hizo con ellos en el desierto, es el mismo Dios que hoy nos guardará. En Hebreos capítulo 13, verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera que podemos estar confiados en Él en todo momento. Por último, les hago un llamado a una reflexión. No tienen por qué responderlo ahora, pero sí quiero que se tomen el tiempo de pensarlo y meditarlo en sus casas o en algún momento que tengan sin hacer nada. Reflexionen de dónde está viniendo su ayuda. Es cierto que Dios ha levantado pastores, maestros y siervos suyos para la obra, pero no podemos estar viviendo nuestras vidas espirituales de una forma artificial o como viviendo a través de terceros. A ver, voy a ver lo que dice este pastor. Como si Dios no nos hubiera dado el Espíritu, como si no tuviéramos la ayuda de parte de Él. Cuidemos nuestro corazón de poner nuestra confianza absoluta en los hombres y no en Dios. Cuidemos nuestros corazones de descuidar nuestra relación para con nuestro Dios e intercambiarla por lo que les había dicho anteriormente, por estar buscando en redes sociales a ver qué dice este pastor o esta persona. Peor aún, un mundano, peor aún. Cuidémonos de eso, cuidemos nuestra relación íntima con el Señor. Recordemos que el Señor, si nos habla hoy, nos habla a través de su santa y bendita palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 16 al 19, dice así: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Si ustedes ven todo el contexto, aquí Pedro está apuntando a aquel evento que sucedió de la transfiguración, cuando ellos tuvieron la oportunidad de ver de primera mano la gloria del Señor. Y Él les está diciendo: nosotros vimos esto, les damos testimonios de esto. Ciertamente que fue algo glorioso cuando el Señor, el Dios Padre, le dice acerca del Hijo, dice: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Dice: nosotros mismos escuchamos esta declaración. Pero Pedro les dice después: pero así, es decir, por esa revelación que Dios nos dio, ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura. No que esa visión que ellos tuvieron era dudosa, sino que ahora nosotros tenemos algo más certero que la misma visión que ellos tuvieron. Y esa es las Santas Escrituras. Hermanos, hoy tenemos nosotros el privilegio de gozar de la Escritura en múltiples plataformas, ni siquiera solamente de forma física. Yo puedo coger mi celular y leer las Escrituras. ¿Qué impide que lo hagamos?
¿Qué impide que nos tomemos un tiempo para escarbar y escudriñar en la palabra de Dios y hallar en ellas el alimento espiritual para nuestras vidas? Si queremos crecer y ser personas más sabias, más maduras en la fe, no estemos esperando recibir esa madurez de parte de un sermón. Hermanos, por más de que yo les quiera aquí comunicar lo que Dios me ha comunicado a mí, ustedes no lo van a recibir a menos que ustedes mismos experimenten de primera mano lo que Dios les ha dicho a sus vidas. Entonces no se conformen solo a oír sermones. No se conformen solamente a leer eventualmente por ahí un devocional, porque eso no va a producir en ustedes crecimiento espiritual. Relaciónense con Dios y Él hará esa obra de crecimiento en sus vidas. Y ese es el llamado de Dios a ustedes, que recuerden de no poner su mirada en los hombres ni en nada de lo creado, sino en Dios. Así que, hermanos, oremos.